el repudio prácticamente unánime a nivel mundial. Y eso también ocurre justo cuando ayer, ya saben también que llegó aquí al aeropuerto de Fort Lauderdale uno de los aviones preferidos de la flota de Maduro, incautado por haber sido sacado de aquí de los Estados Unidos ilegalmente en abril del año pasado. También hablaremos de lo último de la política nacional, apenas a 63 días, si no llevo mal la cuenta, de las elecciones. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Bueno, muy bien, nos vamos directamente a Nueva York. Ahí está Maybor Petit, que es, como ustedes saben, una periodista que ha seguido de cerca todos los casos de corrupción en Venezuela y que nos va a ayudar a entender un poquito qué está sucediendo con el avión, qué está sucediendo también con la orden de arresto al quien es virtualmente el presidente electo de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer, Juan Manuel, estar con ustedes y con la audiencia. ¿Cómo no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el avión, que sé que lo has investigado, y después comentamos un poco lo de la orden de arresto? ¿Qué cosa es esto de que un avión que, entre otros, porque también usaban uno más grande, un avión presidencial de Venezuela había salido de aquí legalmente? ¿Es correcto eso? Así es, al menos es lo que plantea el Departamento de Justicia en ese documento que publicó, en el que se señala que el avión fue comprado por una empresa que está basada en Florida y posteriormente fue trasladado, y en ese avión pues ya habían sido localizados algunos de los planes de vuelo que se habían ejecutado. Llama la atención el momento en que se hace y cómo se hace, porque es la primera vez que sin duda alguna se hace una confiscación de esta naturaleza a un presidente o jefe de Estado o dictador o usurpador, como lo queramos plantear, y que también refleja el compromiso que tiene el actual gobierno de República Dominicana con los acuerdos que firmó con los Estados Unidos, porque es muy llamativo que se haya hecho esta incautación en República Dominicana, donde hay una gran cantidad de dinero invertido proveniente de la industria criminal venezolana. Allí viven muchos de los llamados boliburgueses, bolichicos. Allí se han invertido fondos robados del erario público venezolano, y hay incluso hasta urbanizaciones donde aparecen casas maravillosas, mansiones compradas con dinero robado, y eso lo tenía que haber visto claramente el gobierno de República Dominicana, pero en los últimos 25 años no ha hecho nada para revertir ese daño que se le ha hecho al Estado venezolano. Así que llama mucho la atención por las dos vías, y sin duda alguna es llamativo a nivel de medios, pero hay que entender también, porque mucha gente está especulando sobre las consecuencias de este evento en particular. Confiscar un avión, una empresa, los representantes de la empresa van a ser judicializados, como ya hemos visto en otros casos particulares de Samar López o de Tarek El Aizami, que también tenían una empresa que les hacía esto y que les compraba aviones en Florida. Pero la consecuencia directa para el régimen, perder 13 millones de dólares, tenemos entendido que ya hay otro avión, es decir, que no era este el único avión y estaba en todo caso vinculado a la flota de PDVSA. Una pérdida, pero no es algo así que vaya a parar a Maduro de hacer lo que está haciendo, ¿no? Y esto lo tenemos que aclarar porque hay mucha especulación al respecto, y creo que es importante que la gente que está dentro de Venezuela sepa que hubo una incautación, que se acabaron con los 13 millones de dólares que de alguna manera salieron del bolsillo del Estado venezolano, pero hasta ahí. Hay gente que nos ha preguntado, Juan Manuel, si, por ejemplo, el dinero de la subasta de ese avión va a ir a Venezuela, y la respuesta es no,
los bienes confiscados por el Estado norteamericano no van a un país tercero o a las víctimas, salvo que se apruebe un documento en la Corte de Víctimas, que en el caso de Venezuela no aplica porque ya se ha hecho la solicitud en varias oportunidades y las mismas han sido negadas tanto en las Cortes de Texas como en la de la Florida y aquí mismo en Nueva York. ¿Crees tú que tiene algún mensaje político? Después vamos a los detalles que quieran enviar, como dices tú, por el momento en que sucede. Sí, sin duda alguna esto es más que todo mediático. Hacen este tipo de requisas y de confiscaciones en un momento crítico en lo que la diplomacia de micrófono no ha sido la más efectiva y donde el régimen se ha atornillado al poder independientemente de que la comunidad internacional, particularmente del lado de Occidente, esté pidiendo actas a Maduro para que muestre su supuesta victoria o que en todo caso permita la transición porque hubo un candidato que es del lado opositor que obtuvo muchísimos más votos que él. Pero en el caso de Maduro, este tipo de acciones que sean confiscaciones o sanciones no han resultado en un cambio de su comportamiento, todo lo contrario, cada vez que ocurren, ellos se van por el otro lado, que está prácticamente ampliándose y que les permiten violar sanciones, hacer negocios, participar en negocios y por muy acorralados que se puedan sentir en un momento determinado, siempre van a tener la mano amiga de Rusia, de China, de Irán, de Turquía y de otros regímenes que están de acuerdo con la propuesta de Maduro y no con la propuesta de la democracia y de la libertad. Y Ahora, en esto una posible opción para el cambio que se está dando a nivel de geopolítica. ahora, si creemos que hay algún mensaje, contrasta, por ejemplo, porque tengo aquí la información de que este mismo avión fue el que llevó de vuelta a el testaferro de Maduro, Alex Saab. O sea, si confrontamos los dos acontecimientos, en uno había un mensaje y en este habría otro. El avión es propiedad, dice toda la información que hemos recopilado, de la compañía CG Aviation, que tiene su sede aquí en la Florida, y que califican como una empresa fantasma controlada por socios de Maduro. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues esa es la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Pero estamos asistiendo a una especie de show en el que se le da una zanahoria y se le quita la zanahoria cuando sea necesario. Porque cuando se entregaron los narcosobrinos, se los entregaron a Maduro a solicitud del régimen venezolano y sin ningún tipo de garantía. Luego Maduro solicitó que se le entregara su testaferro. Volvió el gobierno de los Estados Unidos a fallar en una debilidad diplomática o de negociación y se le entregó al testaferro y eso hizo que Maduro entendiera los mecanismos que son débiles o no del sistema de negociación de los Estados Unidos. Ahora con esta nave que es confiscada, ya Maduro entiende qué es lo que está sobre la mesa y vale la pena recordar que el régimen publicó un documento hace aproximadamente unas 5 o 6 semanas en la que prácticamente se establecía cómo el gobierno de los Estados Unidos había hecho negociaciones con el régimen y esto con el ánimo de que cambiara Maduro de comportamiento, cosa que no hizo, porque con los criminales dictadores muy poco se puede lograr en materia de negociaciones serias. Ahora Maduro ve esto como una especie de que me están quitando una zanahoria que me habían dado. Lo triste es que el Estado venezolano está siendo nutrido por dólares de los Estados Unidos y eso le permite a Maduro comprarse 1, 2 o 3 aviones más. Sí, pero ¿no crees tú, de todas maneras, ¿no? Esa es una visión, no hay duda, pesimista. Yo te soy sincero, he tratado de todo el tiempo aquí en el programa a pesar de ese análisis correcto que tú haces, bueno, de ir a la lucha que tiene el pueblo venezolano de por medio con un poquito más de esperanza. ¿Tú no crees que el pueblo, que el pueblo venezolano, discúlpame la pregunta, el pueblo venezolano con esa gesta
para mi modo de ver, gloriosa que acaba de protagonizar en las elecciones, ha obligado a que el gobierno de los Estados Unidos por lo menos sea menos condescendiente con la dictadura de Maduro, porque lo estaba haciendo hasta ahora la administración, no hay duda, ¿no? Claro que es complaciente y esto no es un análisis pesimista, es la realidad de lo que está ocurriendo. Ahora bien, como son muchos más los millones que quieren la libertad y la transición en Venezuela y quieren que se acabe el régimen de Nicolás Maduro, creo que este es el momento para realmente presionar a la administración de Joe Biden y de Kamala Harris para que tome decisiones reales que vayan a conllevar a que el régimen se caiga. Ejemplo, no renovar las licencias de Chevron y de todas las empresas que le están dando dinero en efectivo a Nicolás Maduro todos los días. Hoy se dio a conocer por los medios del régimen y luego verificamos y resulta que era verdad que el sistema petrolero amparado por Chevron logró que Venezuela se convirtiera en el quinto exportador a nivel de Sudamérica para los Estados Unidos de petróleo. Si queremos ser efectivos y queremos de verdad lograr algo, porque ya se ha probado de todo, incluyendo las sanciones, y no se ha conseguido ningún objetivo, vamos a presionar para que Chevron deje de darle dinero al régimen. Es decir, que Estados Unidos no les renueve la sanción, las licencias. Tienes toda la razón, ¿no? ¿Cómo sería efectivo? No podemos vender humo. Esto del avión es un gesto simbólico y haría falta, pues, gestos más que simbólicos, ¿no? Claro. Hechos concretos, y lo de Chevron que tú acabas de mencionar lo es. Cuando regresemos, quiero tener una incidental, hablar del exdiputado y expreso político venezolano Gilbert Caro, que estuvo hace poco aquí con nosotros, que se ha visto involucrado en un accidente. Tengo información sobre ese accidente, y sobre la orden también quiero hablar de Maduro de captura contra Edmundo González Urrutia.